Hola, ¿qué tal? Soy Ray Flores de Matemáticas en Nuevo León y esta es la cápsula matemática número 9. Y en esta cápsula matemática lo que les quiero platicar es un poquito sobre los números, sobre la construcción de los números. Para los que no tienen una formación matemática, a lo mejor creen que los números son el fundamento de la matemática, pero no es así. Desde el punto de vista realmente formal matemático, el fundamento son los conjuntos, y por eso en estas cápsulas he estado hablando sobre conjuntos y lenguaje matemático, y de hecho hasta esta cápsula voy a empezar a platicar de los números, porque los números se construyen a partir de los conjuntos. Ahora, quiero comentar o motivar brevemente sobre por qué creo que es importante entender la relación que hay, o la forma, vamos a decir, formal de, valga la redundancia, de construir los números a partir de conjuntos, al menos tener una idea, ¿sí? Si no por completo, digamos, esa construcción formal, al menos sí tener una idea de que los números son un tipo de abstracción más, o sea, no fundamental, sino que es algo más bien construido, o que tenemos que construir a partir de lo fundamental. El tener ese dominio, o el lograr, vamos a decir, al menos parcialmente entender esa conexión que hay entre los conjuntos y los números, te va a ayudar a desarrollar mejor tu pensamiento abstracto y matemático, y eso te va a simplificar muchas cosas adelante. Lo que quiero decir es lo siguiente: si tú tomas a los números como fundamentales, como lo hacen muchos de los que aplican las matemáticas, es decir, aceptan los números como si ya existieran, te limitas en cuanto a tu capacidad de abstracción, y entonces muchos conceptos más avanzados o más profundos no los vas a entender bien, te va a costar mucho trabajo. Entonces, bueno, voy a platicar ahorita sobre los números, y si se acuerdan bueno, todo lo que he hablado aquí, he hablado de conjuntos, parejas ordenadas, producto de conjuntos, hablé de relaciones, funciones, operadores, etc. Realmente todos esos son simplemente como contenedores de cosas, pero todavía no he hablado estrictamente o construido absolutamente ningún objeto matemático. Aunque he usado ejemplos, no hemos formalizado la existencia de ningún objeto matemático hasta este punto. Y yo, desde el primer video y en otros videos que tengo por acá, he definido que la matemática trata sobre abstracciones objetivas. Abstracciones quiere decir, son cosas que están en la mente, la matemática no trabaja con cosas concretas, con cosas físicas, trabaja con abstracciones, con ideas, pues, si lo quieres pensar así. Pero no cualquier tipo de ideas, sino ideas objetivas, es decir, ideas que son la misma para todos. Y la característica que tienen los objetos matemáticos es que podemos estar de acuerdo en su existencia, en lo que es. Si tú y yo o un grupo de personas se pone de acuerdo en algo, en alguna cierta idea, eso se vuelve objetivo. Y bueno, hasta el momento no tenemos nada, no tenemos ningún ejemplo de una abstracción objetiva en ese sentido. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, si estamos de acuerdo que hasta el momento no hemos definido ninguna abstracción objetiva, al menos en la discusión que hemos tenido, bueno, pues ya tenemos un acuerdo, tenemos el acuerdo de la nada, de lo que es la nada. Y esa nada, esa primera abstracción que es, entre comillas, nada, o más bien en matemática le llamamos el vacío, es de hecho nuestro primer objeto matemático. El vacío es como la semilla, o como el punto inicial, el primer objeto matemático, porque es la primera abstracción que podemos estar de acuerdo de qué significa, ¿sí? Es para muchos el conjunto la abstracción de no ponernos de acuerdo en nada. ¿Sí? ¿Recuerdan que yo definí conjunto como ponernos de acuerdo de qué vamos a hablar? Bueno, si dentro de esa discusión no hay nada, eso es el vacío, exactamente, ¿no? Es el conjunto vacío y se describe con este símbolo que está por aquí, y es como el primer elemento matemático. Piénsenlo así, es una abstracción que existe, porque nos pusimos de acuerdo. O sea, y de hecho existe en el mejor sentido que tenemos de la palabra existencia, que es algo que podemos percibir. ¿Sí? Yo ya he dicho que el mundo físico no podemos estar seguros que existe. ¿Sí? Esto podría ser una simulación. Entonces a lo mejor no existe el mundo físico.
Sin embargo, las ideas sí, o sea, el pensamiento existe, porque al menos lo percibo, ¿va? Al menos yo lo percibo. Y espero que tú también. Entonces el vacío, pero bueno, ese es un tema filosófico que no quiero profundizar en eso, no podemos hacer en otro momento. El vacío es el primer elemento matemático, el conjunto que no tiene nada. Puedes imaginarlo como una bolsa vacía si quieres, está bien. No es una bolsa vacía, no es una caja vacía, pero te lo puedes imaginar y en algunos contextos te va a servir, ¿no? Pero es una idea en la que estamos de acuerdo. Ahora, ya estamos hablando, en los últimos minutos he estado hablando sobre el vacío y tú me has estado escuchando, entonces ya tenemos una conversación y estamos de acuerdo que estamos hablando sobre esa abstracción nueva que es el vacío. Entonces, esa abstracción ahora yo la puedo poner en un conjunto, porque ya estamos hablando de ella, ¿sí? Ya estamos en una discusión. Si yo ese vacío entonces lo considero como dentro de una discusión, formalmente es como ponerlo en un conjunto. Y pienso entonces que hay una cosa que es el conjunto que contiene el conjunto vacío, ¿sí? Y esa es esta segunda abstracción que está aquí. Es un conjunto lo pongo entre llaves y adentro pongo el conjunto vacío. Ahora, lo verdaderamente importante aquí es que el vacío y el conjunto que contiene el conjunto vacío son abstracciones diferentes. Son claramente diferentes porque el conjunto que contiene el conjunto vacío tiene algo adentro y el vacío no tiene nada adentro. Entonces no son cosas iguales. Son cosas diferentes, ¿sí? Estos dos son diferentes, esto es importantísimo, porque entonces lo que sucede ahora es que tengo dos abstracciones objetivas ya. No importa qué son, lo que importa es que existen. Ese es el punto, que existen, no es qué son lo importante es son, ahí están, ¿sí? Son entes. Si lo quieres pensar una intuición, si se lo explico a niños, lo que le digo es, bueno, el conjunto vacío es una bolsa vacía y el conjunto que contiene el conjunto vacío es una bolsa que adentro tiene una bolsa vacía. Es como una bolsa dentro de otra bolsa, si lo quieren pensar así, ¿no? Pues son cosas diferentes, son claramente cosas diferentes. Ahora, si se fijan, ya tenemos dos cosas, ¿no? Tenemos el conjunto vacío y tenemos el conjunto que contiene el conjunto vacío. Ok, ya hay dos cosas diferentes, ya dijimos que son cosas diferentes, que no son iguales. Ya estamos hablando de esas dos cosas. Entonces esas dos cosas, esas dos abstracciones, las podemos poner en un conjunto. En el momento en que tenemos una discusión sobre ellas, ya estamos abstrayéndolas en esa discusión y eso formalmente es ponerlas en un conjunto. Entonces ahora pienso en el conjunto que tiene al conjunto vacío y al conjunto que contiene el conjunto vacío, que es esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí. Esta es otra abstracción, es la abstracción que junta las dos abstracciones anteriores. Y ya se pueden dar una idea de cómo, no voy a hacer todo el proceso, pero ese es lo que se hizo normal, eso es lo que realmente se hace para la construcción de los... Bueno, eso es lo que se hace en teoría de conjuntos, digamos. Puedo ir construyendo otros conjuntos y otros conjuntos, uniendo los conjuntos anteriores, siempre garantizando que son diferentes todos. Todos son diferentes entre sí. Entonces lo que yo tengo es una especie de proceso que siempre lo puedo continuar. Digo, aquí está escondido el concepto de infinito, ¿no? Ya lo pueden notar, pero quiero ser muy cuidadoso con mi forma de hablar. Es simplemente un proceso que siempre puedo continuar, porque si tengo hasta un cierto punto, puedo construir el siguiente. Lo importante aquí es que simplemente son abstracciones y son diferentes, y tengo una manera como constructiva de ir siempre generando nuevas. Entonces, ¿qué es lo que hago con esa lista de abstracciones? Pues le pongo nombres. Vamos a ponerle nombres y ya. Y los números o los símbolos que uso aquí, que tú conoces como números, simplemente son los símbolos que yo le pongo a esa lista de abstracciones que puedo ir construyendo progresivamente y que pues no tiene fin, porque siempre puedo continuar, ¿no? Lo importante aquí es, estos solo son símbolos, ¿sí? Son símbolos, estos no son números, estos son símbolos. O sea, pensar que estos son... lo que son conjuntos en dado caso, ¿ok? Pero esto no es el objeto mismo. Ese es el símbolo del objeto. Yo lo hablo ya por ahí en otro video que dice que son las matemáticas. Es como pensar que tu nombre eres tú. O sea, tu nombre es una secuencia de símbolos que representa un sonido para referirse a ti. Pero tu nombre no eres tú. De la misma manera, estos símbolos que yo invento aquí no son los entes que existen, que son realmente los conjuntos, sino el símbolo que voy a usar para
referirme a ellos. Y también le puedo poner nombres. 0, 1, 2, 3. O 0, 1, 2, 3 si es en inglés o el idioma que tú quieras. ¿Sí? O sea, esos son simplemente los nombres. Fíjense, tenemos el nombre, que es lo que dices. Tenemos el símbolo, que es como lo escribes. Y tenemos el ente. El ente está escondido ahí arriba. Y de hecho no importa qué es el ente, porque el ente como cosa, digamos, existente, no tenemos acceso a él, simplemente sabemos que existe. Ok, ya estoy poniéndome a filosofar. Si todos estos los empezamos, ya estamos hablando, ¿no? De toda esa secuencia. Todas esas las puedo poner en un conjunto. Bueno, aquí hay debates, ¿eh? Hay escuelas de la matemática que no aceptan la posibilidad de tener conjuntos infinitos, pero la mayoría de los matemáticos sí lo aceptan, que podemos pensar en todo esto como un conjunto, y a eso se llama el conjunto de los números naturales, incluyendo el cero. No me gusta el concepto de números naturales, la verdad, puedo llamarlo también enteros no negativos, pero bueno, es un conjunto, final de cuentas lo voy a llamar n0. Insisto que no me gusta mucho el concepto de números naturales, porque no tienen, por lo que he estado diciendo hasta este momento, espero que quede claro que llamarle números naturales a esto o sea, ni son números en el sentido en que los entendemos, ni son naturales, porque pues son conjuntos, ¿no? Y no tienen nada de natural. Entonces, yo hago ese chiste, ¿no? Los números naturales ni son números ni son naturales. Pero bueno, así generamos este conjunto que le vamos a llamar números, obviamente. Y bueno, se van a hacer más cosas realmente que no voy aquí a profundizar, pero ya teniendo ese conjunto yo puedo definirle operadores, ¿sí? Yo ya hablé de operadores en esta serie de cápsulas, no voy a volver a definir, pásate al video de operadores para que veas de qué se trata, pero aquí por ejemplo puedo definir el operador suma, el operador multiplicación, puedes ver que va a ser un grupo, bueno, que tiene ciertas propiedades de asociatividad, reflexividad, conmutatividad, etcétera. Vean el de operadores. Tenemos suma y producto, como tú las conoces, se tienen que definir formalmente, es un trabajo más o menos arduo, pero no tan complicado. El caso es que el conjunto ahora ya tiene operadores. Ahora, lo que no tengo todavía son los negativos. ¿Cómo construyen los negativos los matemáticos? Para la gente que es, digamos, más inocente o intuitiva, dice, ay, aquí están los positivos, pues del otro lado están los negativos. Espérate, es que la representación de los números en una recta no son los números son los entes abstractos que están ahí arriba. Entonces, no puedes nada más decir, vete para atrás, no existe el atrás. Esa es una representación nada más. Entonces, ¿cuál es la manera formal de realmente construir más, ahora sí, los negativos? U otra secuencia de conjuntos hacia el otro lado. Bueno, para eso lo que usan, esto lo voy a comentar un poquito rápido, vamos a considerar parejas ordenadas y el producto cartesiano de los naturales, bueno, de este conjunto que acabamos de definir. Vamos a hacer el producto cartesiano de n0 con n0. Eso se llama n0 cuadrado. Eso también, esta es una notación n0 2. No es que sea cuadrado, pero se denota así. Es simplemente el producto cartesiano. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Si yo tengo dos parejas ordenadas, A, B, X, Y, en el producto cartesiano, yo voy a decir que están relacionadas. Aquí estoy usando el concepto de relación de relación. Va a ser una relación de equivalencia, de hecho, pero bueno. Se puede demostrar eso, va a ser una relación de equivalencia. A, B y X, Y van a estar relacionadas si se cumple que A más Y es igual a X más B. ¿Sí? Esa es la relación eso significa que las dos parejas son relacionadas. Ahora, esto, tú ya sabes sumar y restar, entonces tú ya sabes que esto significa que A menos B es igual a X menos Y. Entonces realmente lo que estoy diciendo es que dos parejas son equivalentes si la resta de esta es igual a la resta de esta. Ahora, no puedo usar el concepto de resta porque todavía no invento el concepto de resta, no tengo un operador resta todavía, solo tengo la suma. Pero, pues la resta va a ser equivalente, o sea, esta mismo que es la resta, lo que tú entiendes por resta, pues se puede expresar así como suma. Entonces realmente no la necesitas a la resta. De hecho, la resta, en matemáticas ni necesitamos la resta, para nada. O sea, la resta es simplemente como digamos que un atajo intuitivo para hacer cierto tipo de sumas, es sumar negativos, por ejemplo. Pero bueno, al hacer esta relación de equivalencia, es decir, al tener dos parejas que tengan la misma resta y las asocio, bueno, lo que tengo pues es una relación de equivalencia y
defino a los negativos justamente como el conjunto de todas las parejas ordenadas que tienen la misma, que están relacionadas. Ejemplo, ¿sí? El menos 2. ¿Cómo defino el menos 2? Bueno, pues el menos 2 es todas las parejas, el conjunto de todas las parejas XY, tales que XY está relacionado con 0, 2. ¿Sí? Ahora, yo les había comentado en el producto cartesiano, lo puedes pensar como pones un conjunto acá, de 0 hasta infinito si quieres, y por acá también, y los puntitos que están en esa cuadrícula pues son los elementos del producto cartesiano. Entonces, este conjunto que estamos hablando aquí es este punto 0, 2, y luego 1, 3, y luego 2, 4. Y lo que estoy diciendo es que estos de aquí los voy a hacer como si fueran, no, los voy a poner en un solo conjunto, voy a hablar de que son equivalentes. ¿Por qué? Porque pues 3 menos 1, perdón, o sea, porque 2 menos 0 menos 2 va a ser igual que 1 menos 3 y va a ser igual que 2 menos 4, ¿no? Esa es la idea, aunque lo puedo decir acá como sumas, ¿no? Entonces todos estos los pongo en el mismo conjunto y todo ese conjunto, a todo ese conjunto le llamo menos 2, ¿sí? Este es simplemente un nombre, el nombre menos 2. Entonces, ¿qué sucede? Que es como que este va a ser el menos 2, este va a ser el menos 3, este va a ser el menos 4, el menos 1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. ¿Sí? Pero los conjuntos son los elementos, ¿sí? Y así tienes los negativos. Ahora, yo lo sé, tú los negativos los piensas como en una recta numérica. Está bien. O sea, lo que se hace para tener una cierta intuición es tomar un representante de ese conjunto, que pueden ser estos puntitos que están aquí, los desdoblas y ya tienes tu recta numérica, ¿sí? Está bien si tu intuición de los negativos es la recta numérica, no pasa nada. Lo que quiero mencionar aquí es que los negativos, y quiero hacerles ver que los negativos se construyen también a partir de conjuntos, y particularmente a través de relaciones de equivalencia en el producto cartesiano de los naturales, ¿no? Ahora, esto se llama clase de equivalencia, por cierto, en relaciones de equivalencia. Las relaciones de equivalencia las toqué rápido, pero solo quiero ir conectando algunos de esos puntos. Ahora, ¿cómo defino las fracciones o los racionales, perdón? Los números racionales son las fracciones. Las fracciones o los racionales se definen igualito que la resta, ¿sí? Por ejemplo, el 2 tercios o la fracción 2 tercios, pues, 2 entre 3, lo defino como un conjunto, ¿sí? ¿Un conjunto de qué? Las parejas ordenadas XY, tales que la pareja XY está relacionada con 2, 3. Sin embargo, esta es una relación distinta a la que usé para para los negativos, ¿sí? Esta relación la estoy poniendo aquí rápidamente. Aquí simplemente XY está relacionada con 2, 3. Sí, solo sí, 3 por X es igual a 2 por Y. Que otra vez significaría que X entre Y es igual a 2 entre 3 si aceptamos la división. Pero otra vez, en matemáticas, la división, ¿para qué quieres la división? O sea, dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso. Realmente nada más necesitas multiplicación y suma, no necesitas resta y división. Ok, entonces es muy similar. El proceso es exactamente similar a lo que se hizo con... Aquí de hecho tengo, creo que sí tengo que hacer una pequeña modificación, me equivoqué yo. Esto no es en N2, esto ya sería en Z. Que Z son los enteros, es decir, este conjunto de enteros ya lo uso aquí. Y esto lo puedo hacer también para negativos, pues. ¿Sí? Ya ahora sí tengo todo el conjunto de negativos, no nada más los enteros, ¿sí? Digo, sí, no nada más los naturales. Ok, bueno. Quitando ese error, así construyo también las racionales. Misma idea, es la misma idea que está aquí. Pueden buscar, de hecho, otros videos en YouTube con más profundidad cómo hacen esto. Y bueno, ya para completar otros tipos de números importantes que vas a usar, los números reales, por ejemplo. Los números reales son, de cierta forma, lo que sucedió. Esto ya lo he comentado en la parte de historia, cuando comenté un poquito del panorama histórico de la matemática. Desde los griegos se dieron cuenta que ciertas magnitudes, como por ejemplo la diagonal de un cuadrado del lado 1, lo que es la raíz de 2, no se puede expresar como una fracción. Entonces, existen números o magnitudes que no se pueden representar con fracciones. Y completar todas las magnitudes pues requiere otro conjunto más grande, que es el conjunto de los números reales, ¿sí? Esos son los reales. Sin embargo, la construcción de los reales es más sofisticada. Hay dos maneras, bueno, hay muchas maneras, pero una es a través de sucesiones de Cauchy. A mí me gusta mucho esta, tal vez por mi formación un poquito en análisis funcional también, y las cortaduras de Dedekind también.
son otra forma. De eso a lo mejor hablaré después, porque eso sí ya es más, digamos, profundito, un poquito más abstracto, ¿no? Pero no está tan complicado tampoco. Y bueno, otra cosa son los números complejos. Si ya viste reales, los números complejos, pues ya seguramente hasta los has visto como parejas ordenadas de dos reales. Un complejo finalmente son dos reales, en donde agrego una forma de multiplicar esos números, demuestro que esa cosa es un campo y genero el campo de los números complejos. Los números complejos son la cosa más hermosa que hay. Si tú no sabes números complejos, yo te recomiendo que los aprendas, ¿sí? Sobre todo si ya sabes un poco de cálculo y eso, puedes empezar a aprender números complejos. Les voy a recomendar un libro de, creo que es Needham Tristram, lo pongo por ahí el enlace en la descripción. Se llama Visual Complex Analysis. Ese libro es una joya hermosa porque los complejos tienen una estructura geométrica visual que de hecho muchos libros de variable compleja no lo saben resaltar. Este libro lo hace muy bien, ¿sí? Todo lo interpreta geométricamente y de verdad lo que puedes hacer con los complejos es, mi tesis de licenciatura la hice en fractales, en sistemas dinámicos complejos, fractales, y aquí en los complejos pues salen fractales bien bonitos, ¿no? Entonces realmente les recomiendo, si quieren aprender una cosa bonita de matemáticas, esa es, ¿no? Y bueno, y aparte útil. Ok, bueno, hizo un poquito largo, pero mi intención era comentar un poquito, dar algunas, pues, comentarios, explicarles algunas cosas relacionadas con el concepto de número, ¿sí? ¿Qué es un número? Porque es uno de los elementos fundamentales de la intuición humana. El humano tiene dos intuiciones. La intuición, por un lado, de número, que es lo que ha usado para contar desde la prehistoria. Hemos usado los números para contar. Y es uno de los elementos, de los pilares, vamos a decir, de la intuición humana, ¿sí? Porque los números son una cuestión humana, aunque bueno, también a los animales algunos tienen números. La otra parte de la intuición es la parte geométrica, que es la parte del espacio, ¿sí? Algunos, creo que Kant decía, o no sé si alguien más, por ahí algunos de los filósofos, decían, los números tienen que ver con el tiempo y la geometría tiene que ver con el espacio, ¿sí? Que son los dos dimensiones importantes que tenemos como humanos, ¿no? Tiempo y espacio. Pero de la geometría voy a hablar en la próxima cápsula matemática, porque de hecho para hablar de la geometría vamos a tener que haber visto, bueno, conviene tener un poquito primero el concepto de números, es un poquito más natural, aunque sí es independiente. Ok, muchas gracias por ver esta cápsula, espero que hayan aprendido algo. Si les gustó, pónganle por ahí like, pongan sus preguntas si tienen alguna. Ya casi voy a cerrar las primeras 10 cápsulas donde voy a platicar, donde estoy comentando lo más importante, el panorama grande de la matemática, y después podemos ir profundizando en otros temas. Y bueno, no me queda más que despedirme y decir lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa y es pensar correctamente. Nos vemos.